Hola, buenos días. Vamos a comenzar la sesión de formación de gestores bibliográficos. Me llamo Mireia Monge, trabajo en la biblioteca de la Facultad de Filología y a continuación vamos a impartir este curso de gestores bibliográficos para daros una aproximación a priori de los gestores bibliográficos que manejamos en la universidad y esperemos que sea una introducción a estas herramientas, a sus funcionalidades y a la puesta en práctica de vuestros propios proyectos. Los gestores bibliográficos, o también llamados gestores de referencia o programas de gestión bibliográfica, nos permiten organizar la investigación desde un inicio hasta el final, de manera que podamos crear de una forma sencilla notas a pie de página, citas y bibliografías. Por tanto, lo que antes era un trabajo arduo y que nos llevaba bastante tiempo en confeccionar, porque teníamos que entender ese estilo de citación, teníamos que confeccionar esas bibliografías de manera manual, ahora estas herramientas nos lo hacen de una forma automatizada. Quiere decir que podemos insertar las citas desde nuestro gestor de recolección de citas y aparte crear esas bibliografías sin necesidad de tenerlo que hacer de una manera manual o de una manera en la que tengamos que entender ese sistema bibliográfico. Entonces, entre sus objetivos, estas herramientas lo que proporcionan son ventajas para esa citación normalizada y automatizada, una forma de aprender a citar correctamente, a conocer las fuentes de las que conseguir esas referencias bibliográficas, organizarlas de tal manera en que tengamos un espacio estructurado en que cada apartado tenga sus referencias establecidas y citar adecuadamente dentro de cada párrafo o de cada apartado, conocer las principales funciones de ese gestor que nos ayudará a seleccionar también qué gestor nos puede ser más funcional en un determinado momento, aprender las convenciones de esas citas, importar esos estilos a otros, ya que, bueno, una vez nos pueden pedir un estilo de cita determinado y en otros trabajos otro, con lo cual podemos aprender a saber cómo citar de una manera u de otra y, por tanto, descubrir un método práctico para mejorar nuestros propios trabajos. Os dejo dos enlaces muy interesantes. El primero de ellos es la guía a nuestra biblioguía de la Universidad Complutense de gestores bibliográficos, en los cuales se describen los principales gestores que nosotros ofrecemos y en los cuales trabajamos y que consideramos que vosotros podéis trabajar y debéis trabajar porque son bastante intuitivos, fáciles de usar y además muy productivos. Y luego, en segundo lugar, un manual recomendado que os he dejado porque, bueno, pues es un manual en el cual se explica bastante bien las funcionalidades, las repercusiones y, por tanto, el aprovechamiento que podéis hacer de ello en un manual muy actualizado. Bien, es importante destacar que estas herramientas van más allá de lo que es la pura citación y evidentemente el trabajo de la automatización de estas citas, puesto que en el avance de las nuevas formas de trabajo, como es los proyectos colaborativos a través bueno, pues de las redes sociales y de los grupos de académicos, ¿vale?, que cada vez más se conectan entre sí a través de distintas herramientas digitales y por tanto los gestores se suman también a este tipo de funcionalidades prestando un apoyo para crear grupos y ahí entre ese grupo poder compartir las referencias entre los miembros del grupo, actualizarlas, tenerlas sincronizadas y poder recurrir a ellas de una manera común y desde un mismo espacio, ¿vale? Teniendo en cuenta que hoy por hoy más del 75% de los investigadores inician su trabajo en la web y
fundamentalmente en muchas ocasiones a través de Google Académico o de otras bases de datos en abierto, por ejemplo. Por tanto, tener un gestor que pueda recopilar esa información que se ha estado estudiando y analizando, pues es muy importante para no perder esa información ni el tiempo que hemos invertido en ese análisis, ¿no? Por tanto, los gestores disponibles en la web añaden una serie de plugins que son llamados, que son realmente extensiones para nuestros navegadores y luego para nuestros procesadores de texto también para trabajar in situ en esos trabajos. Por tanto, todo lo que vayamos consultando en bases de datos, catálogos, sitios web, incluso en las mismas páginas como pueden ser en páginas de una revista concreta o YouTube o noticias simplemente de algún blog, etcétera. Todo esto podemos captarlo con nuestro gestor y llevarlo a nuestra pequeña biblioteca que será nuestro trabajo en el gestor, ¿vale? Por tanto, toda esa información será de utilidad para crear nuestro tema de investigación, para marcar sus límites y, por tanto, también desarrollar su estado de la cuestión. Por tanto, ¿qué sucede? Que el investigador, como os decía antes, ahora puede dedicar más su tiempo a la tarea investigadora y dejar menos tiempo para esa tarea metodológica, ya que cada vez más se automatiza y por tanto tiene que perder menos tiempo en ordenarla o en almacenarla, ¿vale? En este sentido, los gestores son cada vez más fáciles de usar, más intuitivos y bueno, pues con una serie de pasos conocemos a la perfección. Si conocemos uno, conocemos varios y aparte, si conocemos el funcionamiento desde una base de datos, conocemosla desde otras muchas bases de datos. Y otra de las ventajas es que no tenemos que conocer en profundidad, como os he mencionado, cómo se cita cada elemento en cada estilo de citación, sino que directamente el programa nos lo cita en el estilo que elijamos y aparte normalmente tienen ellos una misma fuente que se llama Citation Styles, en el que bueno, pues nos convierte las distintas citas sin necesidad de que nosotros tengamos que reformularlas. Bien, como os comentaba, actualmente los gestores, por tanto, integran también redes sociales de investigadores. Y así, a la hora de elegir el gestor, es tan importante el software que elijamos como la comunidad académica que lo utiliza, ¿vale? Así, bueno, pues dependiendo, por ejemplo, si creamos un grupo de investigación, pues podremos elegir atendiendo a estos factores, ¿vale? Las posibilidades también que tiene de compartir en redes sociales y de hacer grupos. En términos prácticos, lo que significa es que realmente, como el trabajo cada vez es más colaborativo, pues podemos aprovechar los recursos del grupo, ¿vale? Y por tanto compartir y crecer o alimentar más las referencias de cada uno de nosotros con el resto, ¿no? Los beneficios, por tanto, van más allá, ¿no? Es el investigador puede además anotar, comentar, compartir esos comentarios y esas anotaciones con los demás. Es una forma virtual de, bueno, pues de añadir conocimiento al mismo trabajo. La fuente de la que se está extrayendo estas ideas os la menciono allá abajo, que es el manual del cual antes os he mencionado que podéis sacar bastante información para una aproximación no solo inicial, sino también bastante actualizada. Bien, a la hora de elegir un gestor, como ya os he dicho los anteriores aspectos, tenemos que tener en cuenta bueno, pues que son de dos tipos, evidentemente. Uno es mediante pago y otros son gratuitos. Normalmente es la universidad la que tiene contratados estos recursos y por tanto la comunidad universitaria directamente accedería a él, bueno, pues con un registro
por su correo electrónico y bueno, el acceso lo tendría evidentemente pagado con la institución. Pero bueno, luego también hay una serie de software gratuitos que son interesantes, bueno, pues por la cantidad también de funcionalidades en cuestión de recoger la información o las referencias en Internet, ¿vale? Pues bueno, porque está un poco más liberado, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener en cuenta más o menos lo que queremos. Primero, la compatibilidad con las bases de datos comerciales más importantes, ver si tiene o no tiene esa compatibilidad, si la necesitamos o no la necesitamos, la capacidad de organizar y procesar las referencias, de gestionar los distintos formatos, como hemos dicho, de la integración en los procesadores de texto, si también son con procesadores libres o no, la versatilidad, ¿vale? Y por tanto la capacidad también de integrar los documentos a texto completo y los recursos bueno, pues podemos encontrar en la red y en las distintas bases de datos. A continuación voy a explicar 4 de los más importantes gestores que tenemos ahora mismo a disposición en la universidad. El primero de ellos es Zotero, que es un gestor de software libre, abierto y gratuito, desarrollado por la Universidad de George Mason, que funciona también como servicio y es un programa multiplataforma, es decir, que puede estar disponible en distintos sistemas como Windows, Mac, Linux y en distintos navegadores. Citavi, por su lado, es un gestor de referencias bibliográficas de pago que hemos tenido en la universidad hasta este año y bueno, se ha prorrogado un tiempo más, ya que bueno, mucha gente lo usaba y entonces para pasar todas esas referencias a otros gestores y bueno, todavía pues seguimos pendientes de bueno, pues, si se continuará con él o no. Mendeley, que es un gestor de referencias y documentos que a su vez incluye una de esas características que estábamos mencionando antes, como que es una red social académica, por tanto tiene unas grandes posibilidades. Y por último, RedWords, que también es un gestor bibliográfico a través de contratado por la universidad y bueno, sus funcionalidades son parecidas a las anteriores. Bien, voy a centrarme en el gestor bibliográfico de Zotero, que como os he comentado es de software libre y de código abierto. Es un gestor que puede funcionar independientemente para PC, con los conectores para cualquier navegador como son Chrome, Safari, Opera, aunque es propio de Firefox, o sea, es una extensión del mismo navegador y como sistemas operativos pues funciona con Windows, Mac y Linux, como os he comentado. Detectado automáticamente las fuentes de información de las consultas en la navegación que estemos llevando a cabo en nuestra investigación, no solo de bases de datos comerciales, sino de otro tipo de sitios web, como pueden ser Google Académico, YouTube, etcétera. O sea, tiene una versatilidad un poco más amplia en ese sentido. Nos proporciona un almacenamiento y una gestión de referencias, un etiquetado, un sistema de notación, un sistema de archivos adjuntos, realiza copias de seguridad y una sincronización tanto personal, en cuanto que vamos albergando nuevas referencias, nos va sincronizando y actualizando con nuestra biblioteca y aparte si trabajamos en grupo, que igualmente cada miembro del grupo puede ir añadiéndolas y sincronizándolas en el mismo momento. También nos ofrece un sistema de notación, de citación y de desarrollo de bibliografías, tanto finales, al final de nuestro trabajo, como puede ser en un momento dado porque queramos sacar la bibliografía que llevamos establecida, nos hace un informe y nos desarrolla la bibliografía que llevemos capítulo a capítulo, parte a parte, o bueno, eso según el trabajo lo vaya requiriendo. Y la utilización de distintos formatos o incluso una citación libre que pueda albergar hasta convertirnos o el mismo programa puede interpretarnos hasta 9000
estilos de citas disponibles y la posibilidad de crear otros nuevos. Os he dejado abajo un enlace a la biblioguía que hemos realizado en la universidad, en la que bueno, pues establece un poco todas estas cosas que os estoy contando, y aparte, bueno, es un pequeño manual en el cual, bueno, paso a paso se dice cómo instalarlo, qué tipo de funcionalidades tiene. Es un manual en pequeña escala, pero completo y bastante intuitivo. Además, como os mencionaba, tiene esa capacidad para compartir y colaborar en grupo, una capacidad de importación y exportación en distintos formatos, por ejemplo, o en sitios fuera de lo que son las redes o las bases de datos académicas, puede ser también de YouTube, puede ser de una página de internet, un sitio web que nos interese, o otros sitios, otras bases de datos como pueden ser Archive, PubMed o bueno, sitios web de Open Access también. Nos ofrece la funcionalidad de generar informes y cronologías. Informes es a lo que me refería en el caso de que, bueno, pues haya que sacar una bibliografía en un momento dado, pues genera una bibliografía bastante estructurada, con muchos datos bibliográficos de cada referencia, que bueno, si trabajamos en grupo se puede compartir y trabajar con ella. Y las cronologías se refiere a, bueno, pues tener un mapa, por así decirlo, cronológico de las referencias que tenemos por años, incluso por meses, por si queremos sacar, pues a lo mejor solo las referencias de determinado año, las podemos tener disponibles. Aparte también se puede usar de manera local, como os estoy diciendo, en tu ordenador, tu propio escritorio y tu propio trabajo, o de una manera global en la web. La imagen que os muestro a mano derecha, inferior, son los distintos tipos de formatos en los que se puede exportar las referencias bibliográficas que nosotros tenemos guardados en nuestro gestor. Zotero tiene una propia extensión que se llama Zotero RDF, pero bueno, se puede también exportar en un formato estándar, que bueno, ahí no viene, pero es el habitual, que es RIS, ¿vale? RIS es un formato que es bastante compatible con bastantes procesadores, bastantes bases de datos. Aquí os muestro un poco cómo saldría lo que es la instalación de nuestro gestor. En este caso, la versión es del 5.0, ¿vale? Que es la más actual para Windows. Y bueno, os he puesto lo estándar, ¿no? Y bueno, el conector para Chrome. Independientemente, ya hemos visto que funciona con otros programas y con otros navegadores, con lo cual se puede elegir en cuál queremos instalarlo. Tiene bastantes herramientas y extensiones, por ejemplo, para iPad, para Android, y una serie de plugins, como os he mencionado, que son aquellas extensiones que vamos a usar en navegadores y procesadores de texto. Todo esto, la página de Zotero os lo explica muy bien. En cada pestaña os va diciendo la herramienta que podéis ir necesitando, y tiene una amplia documentación para la formación. Ahí os dejo también un enlace a lo que es la página, para que veáis un poco cuál es la página oficial y desde cuál os la podéis descargar. Por hacer una valoración en puntos a favor, en puntos en contra, con otros gestores que tengamos en mente, simplemente se puede decir que en contra es que no tiene un buscador propio dentro del gestor. Hay otros, como es Citavi o Mendeley, que tienen un buscador propio dentro, es decir, que podemos buscar en bases de datos preseleccionadas, o que la biblioteca, en nuestro caso, tenga contratadas, y directamente el motor de búsqueda nos rastrea en esas bases de datos y nos devuelve esos resultados. Incluso también tienen buscadores en bibliotecas que nos devuelve la asignatura en la cual bueno, pues podemos ir a la biblioteca y preguntar por ese libro en concreto. Zotero no lo tiene.
El problema, si es problema, es que no se puede hacer desde ese escritorio, sino que se tiene que hacer desde fuera de lo que es la aplicación. O sea, es estar buscando en Internet nuestra información, sea en bases de datos comerciales, libres, tal, y entonces en nuestra pestañita del navegador, en el icono, con el clic, bueno, pues cliquear lo que hemos encontrado y nos lo lleva al gestor. O sea, es la diferencia de encontrarlo dentro de nuestro gestor o desde fuera. ¿Vale? Eso ya es una cuestión de comodidad o, bueno, simplemente de criterio, ¿vale? Muchas veces el hecho de estar navegando y poder cliquearlo y llevarlo, lo van a tener todos, ¿vale? El único factor a favor, como lo pongo ahí, es que funciona en cualquier navegador y busca en bases de datos que no solo son las establecidas, pueden ser de libre acceso. Bien, normalmente, tanto en este gestor como en cualquier otro, la estructura es tripartita. Quiere decir que tenemos tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas, o a mano izquierda, vamos a tener la estructura en la cual vamos a nosotros dividir nuestro trabajo por carpetas, ya sean por secciones de nuestro trabajo o por temas, que pues, si por ejemplo estamos haciendo un trabajo con otros compañeros o estamos en un grupo de investigación o de clase y el profesor lo divide en distintas tareas o en distintos temas, se pueden agrupar en esas carpetas. Si tenemos un trabajo individual que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, el trabajo de fin de máster, vamos a poner, pues podemos dividirlo en apartado 1, apartado 2 o introducción, cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces cada uno se lo organiza como quiere en función de lo que está trabajando y en cada carpeta van a ir las referencias adecuadas a esa parte que estamos trabajando. Las referencias en sí van a estar en la parte central, en el listado, como veis ahí en la pantalla. Y en la parte derecha o última parte estarán los datos bibliográficos en concreto de la referencia que estemos mirando en ese momento. Bueno, aquí os pongo una captura de pantalla de la documentación que tiene Zotero en su página web, que es bastante interesante porque, bueno, aparte está toda traducida en español y tenemos pues muchísimas preguntas frecuentes de usuarios y la propia documentación que la misma página genera como ayuda y guía para el usuario. O sea que en cuestión de aprendizaje está muy bien explicado en la página, paso a paso, y por tanto la documentación es muy exhaustiva. Ofrece una guía de instalación y de tareas. Y como os decía, siempre lo que va a favorecer de este gestor es que es capaz de extraer toda la información de la web, la rastrea. Entonces, estemos en una página web o estemos en una base de datos o estemos simplemente en la Wikipedia, nos va a poder extraer la referencia. Por tanto, ¿qué hace Zotero como otros gestores? Pero ¿qué hace? ¿Qué es lo más importante de estas características? La recopilación, ¿vale? Que en sí es el único software que detecta automáticamente la investigación en la web, ya sea en bases de datos como Gestor, Dialnet, nuestro Dialnet, puede también captar una noticia, un vídeo, un libro electrónico, se detecta todo lo que pueda ser rastreable, ¿vale? Luego, con esa información lo que hacemos nosotros es poderla organizar y, por tanto, en última instancia, citarla en nuestro documento de una manera automática y fácil. Como os he dicho, hay una exportación directa desde la propia web en la que, por ejemplo, Zotero, que es el que estamos observando en este momento, depende de los recursos que esté él rastreando, nos saldrá un icono u otro. Por ejemplo, saldrá una carpeta cuando sea una base de datos y nos detecte
que eso es una recopilación de referencias, por lo tanto, cuando estemos buscando sobre un tema determinado, nos dará una serie de resultados en los que nosotros podremos decir si queremos esas referencias, todas, seleccionar algunas, ahora lo veremos después. Otra funcionalidad es que sea al revés, que ya la tengamos albergada en nuestro gestor y lo que queramos sea exportarla. Bien sea exportarla a otro tipo de gestor o bien sea exportarla a otro tipo de procesador o para compartirlo en un grupo, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra estos tipos de formatos que os estaba hablando antes, que son RIS, TeX, que también es bastante común, o el propio de Zotero, que es Zotero RDF. Son archivos informáticos que, bueno, pues un poco recogen esa información y se pueden transportar de un gestor a otro, de un gestor a un procesador o de un procesador a otro procesador, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa funcionalidad nos la da automáticamente. Y luego lo que os decía al principio es eso, que en cada recurso nos va a poner un tipo de icono. Por ejemplo, si está viendo una página web como una referencia posible, pues nos dará una página web, como os pongo ahí. O si es un PDF, nos dará esa página añadiendo PDF, ¿no? Entonces, es el único gestor que, dependiendo del recurso que estemos en ese momento consultando, el icono cambiará y será una página, una carpeta, un libro, depende del recurso, ¿vale? Los otros gestores lo que tienen es su icono de gestor al que vamos sumándole las referencias, ¿vale? Pero este sí que nos visualiza el tipo de recurso. La extracción directa de base de datos es lo que os decía antes, que por ejemplo, si vamos a Dialnet y estamos buscando un tema en concreto, lo que nos va a aparecer arriba en la barra de herramientas del navegador sería, si lo podéis ver, en tercer lugar, una carpetita amarilla, que lo que significa que es una base de datos de la cual nos va a decir, sobre este tema he encontrado tantas referencias y nos va a sacar esta pantalla que está superpuesta aquí en la presentación y nos va a decir, pues todas estas referencias encuentro yo que son útiles y se relacionan con tu tema. Entonces, bueno, pues podemos o bien seleccionarlas todas y llevarlas a nuestro gestor y luego de allí discriminar, o bien seleccionar aquellas que nos vengan mejor y exportarlas igual a nuestro gestor. Al hilo de esto es que si muchas veces estamos consultando una serie de bases de datos que igual tienen repetidos nuestros resultados, pues lo que hace este gestor y todos los demás es tener una herramienta de duplicación, es decir, podemos detectar los duplicados y que automáticamente nos los invalide, nos los limpie, para tener nuestra biblioteca limpia y solo tener una misma referencia de la que hayamos buscado, ¿no? También podemos adjuntar los PDF, como os he dicho antes, o las URL, en el caso de que no haya un PDF, pues podemos adjuntar la dirección para poder ir directamente y no tener que salir a internet a buscarlo, sino que desde allí podemos pinchar y que nos lleve a nuestro resultado directamente. Por tanto, también los PDF, como os decía, nos pueden salir así, buscamos un PDF, nos sale en la pantalla y que vamos a encontrar en la barra de herramientas una página como un documento. Eso nos quiere decir que esto es un PDF. Simplemente con cliquearlo y pincharlo nos diría, ¿quieres llevarlo a tu biblioteca? Sí, perfecto. Y nos lo lleva sin necesidad de hacer absolutamente nada más. Y otra forma de buscar los PDF, aparte de fuera de lo que es el propio gestor, cliquearlo desde la barra de herramientas, podemos, una vez que tenemos las referencias en nuestro listado, en el botón derecho, si cliqueamos en nuestra referencia, también tenemos una serie de funcionalidades que, como veis, en primer lugar pone ver PDF, rastrea si hay PDFs y si los hay, nos lo saca y nos lo adjunta a nuestra referencia. Quiere decir que no es que nos lleve a ella, sino que nos adjunta el PDF de la referencia y ya lo tendremos ahí almacenado. También podemos ver en línea o todas esas funcionalidades que os ponen en el menú, ¿vale?
Por tanto, lo que os decía también es que cuando ya tenemos estas referencias, ya sea, por ejemplo, hayamos estructurado nuestro trabajo en capítulos, imaginaros que hemos estructurado nuestro trabajo en capítulos y tenemos el capítulo 1 y queremos sacar solo las referencias de ese capítulo 1. Le podemos dar extraer bibliografía, confeccionar esa bibliografía y nos dará los resultados de esas referencias de ese apartado. Lo podemos hacer así por partes o al final de nuestro trabajo podemos hacer crear bibliografía final y entonces nos devolverá toda la bibliografía de todas las notas y todas las referencias que hemos ido poniendo a lo largo de nuestro trabajo. Este es, por tanto, el tipo de informes que si le pedimos a Zotero nos puede sacar de una manera bastante atractiva y bastante pormenorizada de las referencias. Como podemos ver, nos da todos los datos bibliográficos con todas las etiquetas o todas las informaciones adecuadas a cada recurso que hemos albergado en nuestro gestor, que nos sirve pues efectivamente estos archivos para poderlos compartir, imprimir si estamos dando una clase, enviar por correo electrónico si queremos que se consulten esta bibliografía de una manera pues bastante estética y bastante organizada. En cuanto a la sincronización, es la funcionalidad que nos permite no solo a nivel individual tener actualizadas nuestras referencias, sino a nivel grupal. Si estamos haciendo un trabajo en grupo, tener una base de datos, de referencias sincronizadas a la vez, actualizadas a la vez, en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. En cuanto al trabajo con Word, como os decía, nosotros podemos tener nuestros trabajos escritos en un procesador de texto, sea Word, sea OpenOffice, el que nos permita el gestor. Entonces, lo que únicamente vamos a necesitar es tener nuestro texto y en el momento que vayamos a intentar poner una referencia, lo que vamos a tener que hacer es tener nuestro plugin o extensión en nuestra barra de herramientas de nuestro procesador, con lo cual daremos simplemente a añadir referencia. Buscaremos en el caso de Zotero, por ejemplo, el autor y con ese autor nos dará una serie de relaciones de las referencias que tenemos, cliqueamos en ella y nos la incrusta o nos la sitúa en el punto en el que hayamos marcado. En este ejemplo que os he puesto, sale autor-título porque así hemos puesto que sea la configuración de este estilo de cita. Si ponéis otro estilo de cita será de otra manera. Y como a modo de ejemplo, aunque este texto es cortito, pero imaginaros un texto grande, bueno, pues tenemos dos citas ahí. Una es de Antolín 2004, la otra Valari 2000. Entonces, si directamente le damos a que nos genere la bibliografía, nos dará una bibliografía estructurada alfabéticamente. Tan sencillo como eso. También podemos hacer una serie de creación de alertas por RSS. Quiere decir que podemos vincularnos a un canal que tenga establecido ese tipo de difusión. Por ejemplo, puede ser un blog que a nosotros nos interese del tema que estemos tratando. Si tenemos un blog, por ejemplo, de literatura X, pues todas las noticias que se vayan generando durante el día, mes o tal, pues entonces se nos irán añadiendo directamente a nuestra base de datos sin tampoco hacer ningún esfuerzo, simplemente se añadirán mediante ese feed. Las cronologías de las que os hablaba antes, pues es un escritorio también virtual en el cual tenemos albergadas todas esas referencias por su datación. Es decir, si queremos saber cuántas referencias tenemos de un año determinado o incluso de un mes, si es por mes, podemos también tenerlas albergadas y poder sacar un informe de ellas o consultarlas en ese momento para una actualización o simplemente bueno, pues para navegar entre las referencias que tenemos y sacar esa datación.
También os he dejado aquí unos ejercicios prácticos que en las clases presenciales podíamos, bueno, podíamos practicar. Os las he dejado en este link y también os las voy a poder poner en los archivos adjuntos que os mandemos en este seminario. Son unas prácticas muy sencillas en las cuales tocamos un poco todos los aspectos de los que hemos estado estudiando, tanto hacer una referencia manual como hacer una referencia a través de una base de datos, hacer una referencia a través de un sitio web, por ejemplo, como puede ser Wikipedia, o a través de un sitio como Dialnet, en el que nos da un listado de todas las referencias, o en un catálogo como puede ser Review o la Biblioteca Nacional. De todo ello os pongo una serie de ejercicios que os invitaría a que los hicierais para que vierais que es sencillo, es fácil y además es muy práctico a la hora de ver cómo se ahorra el tiempo en todos estos trámites y podéis además organizarlo de una manera muy sencilla y muy simple. Como colofón, para no extendernos demasiado en toda esta teoría, os he dejado la bibliografía de RefWorks, que simplemente es muy parecido a Zotero, como os he dicho, la estructura es muy parecida, la forma de exportar e importar es similar. Lo único que, bueno, pues RefWorks es de pago. Tenemos que hacerlo a través de la institución con el correo electrónico nuestro, de nuestro usuario de la comunidad universitaria. Y lo que os pongo ahí pues es un poquito lo mismo, las mismas funcionalidades: importar, organizar las referencias, guardar copias de documentos, PDFs, se puede formatear el estilo de citas al estilo de citas que nosotros necesitemos en ese momento. Efectivamente, necesitamos ser miembro de la universidad, ya que esta está contratada y hay que crearse una cuenta. Desde el 2013, Mendeley, que es el otro gestor último que os voy a hablar, pertenece al grupo Elsevier. Quiere decir que ha conllevado una fusión con las bases de datos y una integración en Scopus y Science Direct. Quiere decir que Mendeley bueno, pues tiene una capacidad de sincronización con estas bases de datos, como al principio os decía. A la hora de elegir un gestor, pues bueno, también se puede tener en cuenta esta serie de versatilidad y esta serie de compatibilidad con algunas bases de datos. Aparte que Mendeley es un gestor que tiene una red social de comunidad investigadora y también, bueno, pues es una opción bastante interesante. Es de pago, en contraposición a lo que es Zotero, pero bueno, la versión institucional de Mendeley proporciona bastantes ventajas, como os pongo ahí, que es un espacio personal disponible y compartido. Y tiene bastante capacidad. Se pueden crear grupos privados y se puede conseguir estadísticas institucionales. O sea, tiene bastantes funcionalidades. Lo que pasa es que ha dejado de funcionar en algunos aspectos, como os voy a mencionar ahora, en cuanto que en diciembre del 2020 pues se ha retirado alguna serie de funcionalidades y en marzo de 2021 también, porque ha migrado a ha creado otro tipo de soporte, como os digo aquí, que eso es Mendeley Reference Manager. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es otro tipo, es un gestor un poco renovado que ha dejado algunas aplicaciones de las que tenía anteriormente, pero tiene una misma funcionalidad también, ¿no? El nuevo Mendeley reemplaza al anterior, pero seguirá disponible, bueno, pues para transportar todo aquello que teníamos en el anterior. Y bueno, pues es una nueva versión que se adapta a móvil, que se adapta a las nuevas redes sociales,
Por lo tanto, todo esto, como os decía, está en continuo crecimiento y depende de las versiones, pues se va dando una funcionalidad u otra, ¿no? Aquí os dejo un vídeo que resume bastante bien lo que ha construido Mendeley actualmente, que es un gestor bastante potente también. Y bueno, pues os invito a que lo veáis, a que echéis un vistazo y vosotros mismos pues podáis elegir uno u otro. De todo esto, como es muy amplio y como hay que un poco intentar que haya una perspectiva común, lo importante es que se sepa que los gestores están y sirven, como os he dicho anteriormente, no solo para una actividad individual, sino para un trabajo colaborativo, ¿vale? Y como vemos en el avance de las tecnologías y en el avance de la investigación misma, bueno, pues entonces la cooperación y el trabajo en equipo es por así decirlo, la esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de gestores está avanzando en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos algunos retos que tenemos que ir poco a poco solventando, como es la apatía ante estos cambios, ya que, bueno, pues son nuevas formas de trabajar, con las tecnologías nuevas, con una forma nueva de aprendizaje y también una nueva forma de docencia, un cambio de visión respecto a las jerarquías, ya que, por ejemplo, eh, estos trabajos en redes sociales y en estos gestores, pues también implica una delegación, ¿no? En los roles. Puede haber un coordinador y luego una persona responsable de X, otra persona responsable de otras cosas, con lo cual hay que ir un poco flexibilizando ese trabajo. Y luego, que es lo mismo, pero intrínsecamente unido, esa descentralización del trabajo. Para concluir, os muestro ahí tres de las más importantes herramientas que actualmente se usan en cuanto a las redes sociales de libre acceso en el ámbito científico: Academia Edu, ResearchGate y Mendeley. Estas herramientas complementan el uso colaborativo de los gestores bibliográficos, además de potenciar la visibilidad de las publicaciones en los medios diseñados para este fin. Por tanto, a través de ellas podemos encontrar personas que compartan intereses académicos como los nuestros, disponer de esos trabajos propios y buscar unas nuevas y más importantes posibilidades de colaboración. Y para finalizar, os invito a que todas las dudas, cuestiones y cualquier tipo de sugerencia que tengáis nos lo hagáis llegar tanto al cada biblioteca de la que bueno, vosotros participéis como miembros de la comunidad, o bien al apoyo o al servicio de apoyo de la docencia y la investigación, por cualquier vía, ya sabéis, vía email, redes sociales o presencialmente. Muchas gracias.